Un cordial saludo a todos. Les hablo de Guayaquil, Ecuador. Sumido el Ecuador en una crisis que no cabe discutir si es una quiebra, o es un estado de iliquidez y otros conceptos. Lo cierto es que es un país actualmente paralizado. Un país paralizado que no puede esperar que termine el plazo del presidente de la República elegido para 4 años, que vence en el año 2017, porque ustedes lo saben, en 2 o 3 meses, en un día, una decisión imprudente, carente de pericia, puede producir un mayor estrago que un acto doloso. Entonces es necesario afrontar la realidad, y se oyen distintas voces, por supuesto, se oyen distintas voces. Unas voces dicen que es pues necesario acercarse a los organismos internacionales de crédito, al Fondo Monetario Internacional, realizar los préstamos indispensables y en las mejores condiciones posibles para restablecer la balanza económica del Ecuador. Otros dicen que es necesario, y creo que también es necesario, revisar los contratos de explotación de petróleo que fueron concebidos en función de un precio que ya no existe, en circunstancias de que se gana muy poco actualmente, descontado ya el costo de producción de un barril de petróleo. Alguien hizo la broma que pues un ceviche de langostino puede valer más que un barril de petróleo en este momento en el Ecuador. Entonces se sugiere también de que se reduzcan todo este peso excesivo de impuestos. Se ha comparado la presión de los impuestos sobre el pueblo ecuatoriano como una de las mayores del continente, pero el Ecuador actualmente carece de datos confiables porque los organismos están infectados de política, como lo han estado en Venezuela, en Argentina, y no son confiables. Pero es razonable esto de la revisión de los contratos, el mismo hecho de celebrar nuevos contratos de explotación de otras minas, porque tenemos minas de oro. Y no se trata de firmar por firmar y del abogado el sombrero. Es decir, es necesario un momento de reflexión, y es necesario no demorarse mucho en reflexionar porque ya se han pronunciado todas las voces. Otros dicen que es necesario, y por supuesto que comparto cada una de estas teorías y tesis, que lo que es necesario es restablecer la confianza en el Ecuador, porque restableciendo la confianza en el Ecuador, eso nos permitiría hacer emisiones de bonos, a bonos por los cuales el Ecuador no estaría obligado a pagar los intereses muy gravosos y onerosos en que actualmente tendría que pactar por la carencia de confianza que está en el orden del 1300 en las mediciones internacionales. Entonces, oída todas estas voces. Lo cierto es que no podemos seguir inmóviles y no podemos seguir esperando con los brazos cruzados, como esperaban por miles de años que se mueran los reyes, como esperaban otras naciones que se mueran los dictadores vitalicios. Es decir, las constituciones brindan las fórmulas para resolver estas situaciones, pero en el Ecuador un juicio político es virtualmente imposible actualmente, porque es que el gobierno lo ha absorbido todo. El gobierno ha absorbido los demás poderes, no solamente el poder electoral, el poder judicial, el poder legislativo. La prensa está en general censurada o determinada a autocensurarse.
Es decir, es un país inmóvil. Y entonces es necesario revisar cuál es la solución legal. Y al respecto recuerdo de que el presidente ecuatoriano una y otra vez ha amenazado en tiempos de bonanza: es que me voy, como si fuera el gran capitán de la gran maniobra, es que los dejo, como si el país dependiera absolutamente de él, si es que me siguen molestando. Pues ahora la situación parece ser distinta. Parece ser que lo que se sugiere, y lo han sugerido algunos, es de que esta vez el presidente se vaya espontáneamente, es decir, pues que presente la renuncia de su cargo. Meditemos en esto, porque el presidente no depende solo de él. Para rectificar, que es lo necesario, el presidente tendría que acercarse a organismos que menospreció, como fueron el Fondo Monetario Internacional. Tendría que restablecer la confianza y el aprecio que minó, por ejemplo, cuando, refiriéndose a la donación que hizo Alemania en beneficio del saneamiento ambiental del Parque Yasuní y de que allí, en este sector, no se explote el petróleo, el presidente ofreció devolver la donación en circunstancias de que luego se impidió el ingreso de una delegación de diputados alemanes al Ecuador, al Parque Yasuní, donde en efecto se están haciendo proyecciones o explotaciones petroleras. Y apenas hace horas o hace días se dificultó el ingreso de una segunda misión. Es decir, a lo que voy es que el Ecuador necesita recuperar la confianza y no depende solamente de él, porque, por ejemplo, para que se me entienda bien, que todo no depende de una simple renuncia, de un solo hombre, sino de un equipo, ¿no? Que la renuncia es renunciar a tendencias políticas del descrédito de las instituciones. ¿Cómo puede un Estado resolver un problema de capital sin aplicar las normas del capitalismo? Esta es la cuestión que hay que resolver. ¿Cómo puede quien siempre menospreció a la institución de crédito o un banco hoy acercarse a pedir un préstamo? Es que este es el punto. ¿Cómo puede la simple renuncia ser la solución en circunstancias de que, por ejemplo, el tratado de Ecuador con Europa está suspendido, está retrasado, mientras Colombia y el Perú, nuestros vecinos, lo tienen hace rato y se benefician compitiendo con nuestros propios productos? Si es que Europa exige como condición elemental, y tiene la razón Europa, de que el Ecuador respete las leyes de propiedad intelectual que amparan, por ejemplo, los inventos, específicamente en medicina. Si el Ecuador no está dispuesto a esto y está en proyecto y está a punto de promulgarse en este instante una nueva ley de propiedad intelectual que no se llama así, y que, como es usual en este gobierno, utiliza nombres larguísimos de 2 o 3 líneas para definir una simple ley llamada de propiedad intelectual y que debió haberse llamado así siempre. Pues bien, ahora se sugiere, la redacción sugiere, y la nueva redacción de este proyecto de ley sugiere de que no se van a respetar necesariamente determinadas invenciones. Y desde luego, entonces, no es que el tratado con ¿Europa qué es? Europa es, después de Estados Unidos, nuestro principal mercado. Entonces no se trata de ir buscando en chaquiñanes y en caminos vecinales y nuevos clientes y desperdiciar los clientes históricos del Ecuador. A lo que voy entonces es que al presidente se le hace muy difícil mantenerse en el cargo y utilizar los instrumentos del capitalismo para resolver un problema de capital, porque él menosprecia el capitalismo. Él se ha jactado de un socialismo del siglo XXI que es el mismo comunismo del siglo XIX, del siglo XX.
y entonces debe hacérsele muy difícil. Por otra parte, cuando renuncia un presidente, renuncia un equipo, y tendría que renunciar entonces todo el equipo, el mismo que ha redactado la ley de propiedad intelectual nueva, que nos distancia definitivamente de Europa, y de otros personajes que aconsejan, por ejemplo, grabar y confiscar la herencia, para ponerlo claro. Este es el problema, estimados conciudadanos, americanos, ecuatorianos, estimados colombianos, peruanos, nuestros vecinos, y más allá, por supuesto, todos los americanos, que tenemos conciencia y nos duele cada cosa que ocurre en el continente y la seguimos con atención. En este momento las elecciones dramáticas del nuevo presidente norteamericano, el proceso colombiano que enfrenta a dos muy valiosos y admirados aliados, que fueron los presidentes Uribe y Santos en Colombia, la futura elección inmediata en el Perú, la reciente elección argentina, el proceso escandaloso por los fraudes descubiertos en Brasil, quizás equivalente al mismo estado de cosas que se descubre a nivel nacional en España. Entonces, el problema es ese, y en estas circunstancias yo creo y considero, y algunos también, que el presidente del Ecuador, que antes amenazó con presentar la renuncia, pues ahora no le queda otro camino que renunciar, honestamente. Porque renunciar es mejor que ser destituido. Por supuesto que es una solución elegante, además, cuando como él no se tiene un proyecto que todo el mundo demanda, un proyecto de reconstrucción nacional, realmente un proyecto de reconstrucción nacional que conlleva una regeneración de la función judicial, actualmente no confiable como institución, sin perjuicio de reconocer los valores incuestionables de la minoría de los dignatarios y jueces de la función judicial, reconocer la autonomía del poder electoral, desprenderse de la función legislativa. No creo que sea la solución lo que aconseja a determinados ciudadanos, y que lo hace también de buena fe, que el presidente actualmente tiene la atribución de disolver la Asamblea Nacional a su antojo, porque puede hacerlo dentro de los 3 primeros años de gobierno, y está a punto de vencer el tercer año de gobierno del actual presidente, lo puede hacer válidamente, pero eso conlleva también la renuncia de él como presidente de la República, y deja al país, en resumen, en manos de él, y solo de él, porque la ley dice que en ese supuesto que él disuelva la Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo, él es el único que, habiendo renunciado y habiendo convocado para un nuevo presidente y nuevos asambleístas, lo cierto es que él retiene, y es el único que retiene algo de poder, con el poder de seguir legislando con decretos leyes de emergencia. Este es el problema ecuatoriano. Es un problema dramático, fascinante en el aspecto jurídico, porque no queremos romper en ninguna forma el orden democrático, y porque exigimos que con la renuncia, que es lo procedente, se siga entonces el orden constitucional históricamente diseñado, y sin permitir la irrupción de factores externos ni de fuerzas extrañas a lo que manda la Constitución vigente. Gracias por su atención.